No voy a decir hola, ¿qué tal? Cuando estuve en Colombia se burlaron de mí, me decían en Medellín que debía decir ¿y qué más? Así que saludaré a nuestros queridos amigos de Puntos de Vista con la forma colombiana después de estos días hermosos que pasé en Colombia. ¿Y qué más? Sin embargo, voy a responder una pregunta de un hermano que nos escribe desde Honduras, no de Colombia, y nos habla de la experiencia que tuvo en una misa de sanación, donde el sacerdote, según nos describe este amigo, comenzó a hablar en lenguas, ¿no? Y comenzó a hablar, en realidad, como dice él, en unas frases que nadie entendía, y alguien mencionó que era el don de lenguas. Este amigo dice que este tipo de temas me provoca algún grado de dolor moral, y a decir verdad me entristecen. Y dice, nunca he estudiado el tema del don de hablar en lenguas, pero me parece que no es lo que el sacerdote estaba haciendo y la verdad no tengo una explicación para lo que ocurrió. Me cuentan que en algunos grupos es común este fenómeno, pero ¿de qué se trata? Muy bien. Nosotros tenemos en las cartas de San Pablo y también en los Hechos de los Apóstoles relatos de cómo en la primera comunidad cristiana, en momentos de oración, el Espíritu Santo actuaba y se producían fenómenos similares a Pentecostés, donde sabemos que en Pentecostés los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué cosa es hablar en lenguas? Es hablar en distintos idiomas, de tal manera que personas que forman parte de otro grupo lingüístico, todos puedan entender el anuncio del Evangelio. En algunos casos se producían dones de lenguas, es decir, personas que hablaban una lengua que nadie entendía, porque era una lengua de alguien que no estaba presente ahí. Entonces, San Pablo explica que en estas ceremonias no debe primar el desorden y que si bien se pueden presentar distintas manifestaciones del Espíritu Santo, como el llamado don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretar las lenguas, que es otro don, es decir, alguien que puede, digamos, traducir para el resto lo que la persona que ha recibido el don de lenguas está diciendo, todos ellos, nos dice San Pablo, se deben supeditar al servicio de la comunidad y al orden de la oración. Y en consecuencia, si es que estas manifestaciones del Espíritu Santo no contribuyen al orden y a la edificación de los presentes, entonces simplemente no se deben realizar. Es decir, una persona que siente que ha recibido el don de lenguas debe refrenarse de comenzar a hablar en lenguas. Y en ese sentido, San Pablo nos está diciendo que nadie puede decir, fui arrebatado por el Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas y era irrefrenable. No es así. Muchas de estas manifestaciones se producen en el seno de lo que conocemos como la renovación carismática católica o la renovación en el espíritu. Pero la gran mayoría de estos hermanos saben perfectamente que dentro de la comunidad ha habido un proceso ya histórico de purificación que hace muchos años, cuando tuve la ocasión de estar en una reunión de movimientos en Roma, el padre Tom Forrest, que era entonces uno de los líderes más destacados del movimiento carismático católico, señaló que la renovación carismática buscaba una renovación precisamente de los dones del Espíritu Santo, pero los dones permanentes, que en algunas ocasiones muy limitadas, e insistía en esto, muy limitadas, el Espíritu para edificación de la comunidad podía suscitar fenómenos como el don de lenguas. Pero la misma renovación carismática católica, la misma renovación en el espíritu, desalentaba los excesos que contribuían al desorden o que no eran para edificación de la comunidad. Que una persona comience a hablar en una lengua que nadie entiende, ¿de qué sirve? ¿Para el que la habla o para los demás? Y en consecuencia el Espíritu Santo estaría desperdiciando gracia y energía simplemente para producir una emoción psicológica en una persona que es totalmente temporal. No, eso no es lo que debe suceder en una misa de sanación y no es lo que alientan las comunidades auténticamente católicas que tienen un fuerte
elemento carismático de la acción del Espíritu Santo como naturaleza propia de su comunidad. Y en consecuencia, en estas expresiones debe primar la búsqueda de aquellos dones permanentes del Espíritu Santo, los famosos 7 dones del Espíritu, que en resumen consisten en 7 dones que se refieren a la transformación de la mente y la transformación del corazón. Es decir, son virtudes permanentes que cambian la forma de pensar del ser humano, le dan sabiduría, le dan prudencia, le dan espíritu de consejo, o le cambian el corazón a través, por ejemplo, del temor de Dios, no entendido en su sentido cristiano, no como miedo, sino como un respeto que hace que la persona ponga a Dios y a su plan y a sus designios en el centro y por encima de cualquier otra perspectiva humana. En consecuencia, este tipo de acción del Espíritu es la que se busca cuando se invoca su presencia a través de la oración comunitaria y también a través de las misas de sanación. Las misas de sanación como tal son una práctica que ayuda mucho a los fieles, siempre y cuando el sacerdote que preside las misas de sanación las realiza cumpliendo con algunos requisitos básicos que no son sino la aplicación de las grandes recomendaciones paulinas. En primer lugar, que el sacerdote se atenga a las rúbricas de la Santa Misa, que no haga una misa como a él le provoca, porque una vez más, como hemos dicho en otras ocasiones, es ecclesiam suam, la iglesia suya, la de Cristo, no la del sacerdote, no ecclesiam meam, no mi iglesia. Y en consecuencia el sacerdote se tiene que atener a las rúbricas de la Santa Misa y celebrar la Santa Misa como están en el ordinario del misal romano, en su forma ordinaria o en su forma extraordinaria, la que el Santo Padre ha autorizado universalmente a través de la Summorum Pontificum, ¿no? La misa en latín, de espaldas, etc. Pero en cualquier caso, esta misa de sanación tiene que ser una misa que se atenga a las rúbricas, en primer lugar. En segundo lugar, donde efectivamente se pida la intercesión del Espíritu Santo, donde tanto el sacerdote como los fieles sepan que se está dejando al Espíritu Santo actuar con libertad para que sea Él el que produzca la sanación que más conviene a cada uno de aquellos que la están pidiendo para sí o para sus seres queridos. En muchos casos, esas misas de sanación producen no la sanación física, que es infrecuente. Es posible, Dios tiene la potestad, pero es infrecuente. Normalmente lo que produce es algo que es infinitamente más importante para el creyente, que es la claridad de saber por qué el Señor está en mi vida, en esta circunstancia específica, permitiendo un sufrimiento físico o moral, y cómo sobrellevarlo con la fe. Eso es más importante porque eso es lo que nos encamina hacia la santidad. ¿El católico puede pedir para verse aliviado de un dolor o de un malestar? Por supuesto que sí. Cuando yo estoy mal de la garganta, me pongo en manos del Señor, pero también le pido que me cure para poder cumplir con mi actividad apostólica, que es para su servicio, como es producir este programa. Entonces, si el Señor desea curarme, me cura. Y si no, por lo menos me abre el horizonte de cómo debo yo ofrecer esas circunstancias por las cuales estoy pasando. Y al mismo tiempo yo colaboro, por supuesto, ¿no? Tomo mis medicinas, como cualquier ser humano, procurando que eso mejore mi situación física. Pero las oraciones de sanación cumplen pues este papel cuando son hechas adecuadamente y dignamente, y fundamentalmente, tal vez el componente más importante y más revelador sobre lo genuino de una oración de sanación, como me ha tocado atestiguar para edificación personal en más de una ocasión, en una misa de sanación el sacerdote constantemente refiere que la gran sanación es la liberación del pecado y que el gran sanador es el Espíritu y no el sacerdote que impetra su intercesión. Y en consecuencia el sacerdote no escamotea, no roba
para sí aquello que le corresponde a Dios, sino que dirige, remite constantemente a Dios como la fuente de cualquier sanación espiritual, psíquica o física, y en consecuencia permite así que el Espíritu Santo con sobriedad actúe. Que tengas un buen día.